Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Íñigo Cantú, esto es Espíritu y Caballos. Hoy no es martes de podcast, esta vez se atrasó un poco por el día feriado de lunes, pero además fue cumpleaños de mi papá el martes y además pues, se atravesó la vida. Eh, Hoy vamos a platicar de algunos temas, de las últimas experiencias, como siempre, que me han sucedido. En cuanto a tareas, lo que les había dicho de los decretos, del martes pasado al día de hoy, he decretado conscientemente el tema del concurso 4 días. Los demás he pensado en el tema, pero no he hecho meditación consciente. Entonces hoy llevamos, pues desde que inició el experimento, 4 días de decreto, aunque sí hice un poco más de tarea relacionada con saltar un poco más alto, entonces, y con seguir practicando. En cuanto al experimento de ver temas con caballos, la verdad es que hice uno muy personal eh, y la verdad es que los caballos sí dieron tintes de amistad o de mejora o de cariño entre ellos, lo que me hace pensar que los temas platicados durante el fin de semana eh, pueden llegar a buen puerto. Ya les seguiré platicando y les platicaré con más detalle de qué se trata, pero bueno, ambos experimentos se hizo la tarea, en algunos casos a medias, en otros un poco más. Seguimos con algunos temas de agenda en cuanto a las entrevistas, pero voy a hacer un podcast adicional que yo creo que voy a subir en esta misma plataforma, en la que mi papá va a contar algunas historias de su vida. Yo creo que lo voy a empezar a subir los jueves o los viernes. Como les dije, mi padre cumplió 88 años el 30 de abril, entonces tiene mucho que platicar y quiere dar clases, pero al mismo tiempo no se quiere comprometer, pues por su edad, ¿no? Siente que de pronto no tiene tanta fortaleza y entonces, pues bueno, me puse de acuerdo con él y entonces vamos a tener pues podcast muy probablemente martes y jueves o martes y sábado, estoy decidiendo el día. Bueno, eso en cuanto a anuncios parroquiales. Ahora, en cuanto al tema del que sí vamos a hablar. Como les dije, estoy leyendo un libro que se llama El poder de las palabras, de un señor que se llama Mariano Sigman. He encontrado muchísima información valiosísima en este libro. Y leyendo este libro y algunas otras cosas que me han caído, la primera que les quiero platicar tiene que ver con una respuesta. Si recordarán y escucharon mi podcast de la semana pasada, lo titulé, pues, ¿qué le importa al universo, a Dios o al Todopoderoso en el que creas? Nuestro bienestar. O sea, ¿por qué está esta creencia de que si decretas y lo pides con suficiente fe, entonces se te será dado? Y entonces, un poco pensando en, pues, por qué sucedería algo así, hice el podcast de la semana pasada. Una de las primeras experiencias que me sucedió fue una respuesta. Estuve con una amiga platicando un poco del podcast y de la vida y del amor y de las cosas que pasan. Y resulta que ella de pronto me dice, es que yo creo, Íñigo, ella no había escuchado mi podcast. Pero yo le decía, oye, pues es que yo no compro mucho el argumento de que las almas se pusieron de acuerdo y que los hijos escogieron quiénes van a ser sus padres. Porque además me llegó un podcast de una chava que se llama Paloma, que me tiene encantado, por cierto, síganla, creo que se llama Paloma 13 o ahorita les digo exactamente cómo se llama, pero es una astróloga que tiene una forma muy bonita de leer al cielo y entonces pues, me tiene muy, pues eso, me tiene muy intrigado, no muy intrigado, muy encantado cómo lo dice, lo que dice y la forma en que lo dice. Y ella va explicando algunas cosas. Entonces, en esta respuesta a la que les decía,
una de las cosas que platicábamos era, yo decía, oye, por un lado está la astrología, que te dice toda la influencia astrológica y cómo la energía que se recibe pues debido a esos movimientos astrológicos, pues pueden mejorar o empeorar tu día con día. Y hay quien lo recibe con mucho cariño y hay quien lo recibe con más dificultad, etcétera, etcétera. En fin, eso, así empecé. Luego empecé pensando, oye, además está el tema de si nos pusimos de acuerdo en cuanto a almas y esas cosas, pues también ya está todo dado, ¿no? Y entonces, pues voy a ser tan próspero o tan poco próspero como me haya puesto de acuerdo en mi acuerdo álmico, ¿no? Y entonces, para ser sincero, todas esas teorías me parecían pues poco valiosas, ¿no? O sea, no quiero criticar a nadie ni juzgo a nadie, cada quien cree lo que quiere creer, pero eso me incluye, yo también voy a creer lo que quiero creer. Y entonces, insisto, estos acuerdos a los que hemos estado sujetos, ¿no? Esto que dice la gente, de pues, te pusiste de acuerdo con tu alma para hoy ser tu hijo, para hoy ser tu esposo, tu hermano, tu verdugo, tu víctima, tu victimario, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una corriente de pensamiento que dice, nos pusimos de acuerdo en otro ámbito extraterrestre, espiritual, y venimos a eso, ¿no? A mí esa pues, no me convence, porque entonces pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya nos pusimos de acuerdo, pues venimos a hacer lo que venimos a hacer y ya. Hay quien dice, no, 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 es que nos pusimos una tarea que lograr como humanos y entonces sí nos pusimos de acuerdo, pero vienes a desarrollar eso, ¿no? Tal vez, pero entonces otra vez está demasiado sesgadito. Luego estaba el tema de al universo le interesa todo. Ya del podcast pasado, pues ya saben lo que pienso respecto a si el universo tiene o no cierta influencia. O sea, el universo como habíamos dicho, ¿no? Como Dios, etcétera, etcétera. En fin, total, en esta plática que les digo, me dice esta chava, quien además agradezco, se llama Eli Ramírez. Me dice, oye, no, 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 lo que sucede o lo que ella cree, y que a mí me pareció una respuesta que me llegó a través de ella, es no, 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 tú vienes a esta tierra a experimentar lo humano. Y entonces esa me empieza a hacer un poco de sentido. Como yo la terminé, digamos que adecuando a mi forma de pensar fue, puede ser que sí me haga sentido que yo, el alma de Íñigo, quiera experimentar este parque de diversiones llamado Tierra y entonces vengo a experimentar la Tierra, ¿no? Y entonces sí, para experimentar la Tierra, pues me tengo que disfrazar de humano y ya disfrazado de humano, entonces puedo experimentar todas las sensaciones de los humanos y entonces sí quiero experimentarlas todas. Pero entonces me hace mucho más sentido que si yo quiero experimentar una nueva sensación y la decreto con suficiente fuerza, me conecto con mi Íñigo espiritual o mi Íñigo alma, y entonces ese Íñigo alma sí está interesado en que yo logre los objetivos de esa experiencia sensorial humana. Lo dejo ahí, ¿no? O sea, para mí esta fue una revelación que me gustó, ¿no? La verdad es que me hace un sentido. Incluso ayer, platicando con alguien más, pensé en una de esas, el alma, primero pensé, era del sexo opuesto al que haces, al que vienes a la tierra. Pero justo cuando lo desarrollé más en mi mente, pensé, pues tal vez el alma no tiene género. Y si no tiene género, entonces tu alma te acepta igual como hombre, como mujer, y eso sí es medio me voy a ir como hombre para tener una cierta sensibilidad del mundo, o sea, voy a sentir el mundo de una forma específica, y me voy a ir también como mujer para tener una experiencia específica.
Entonces, bueno, ese tema, pues resulta que empieza, vamos, ya a mí me hace un poco de ruido de, pues en esa sí me puedo colocar más, porque entonces sí, yo me estoy preocupando por mí, o sea, mi yo de alma se está preocupando por mi yo que vino a jugar a esta tierra. Entonces, bueno, eso en cuanto a mi podcast pasado y a esta pequeña reflexión. Ahora, las experiencias del pasado. Fíjense que no fui testigo yo, pero en un festejo que le hicieron a mi papá el fin de semana, uno de sus alumnos, que tuvo hace 50 o 60 años, estaba muy agradecido, este, estaba muy agradecido con mi papá por haber sido su maestro y lo buscó pues prácticamente para darle las gracias. Lo cual es, ¿no?, muy generoso de parte de este hombre tan agradecido. Eh, y por otro lado, pues me hace pensar, pues qué buen trabajo habrá hecho mi papá, ¿no? Mis hijos más de una vez me han dicho, fíjate papá que esta clase, antes tenía una maestra o un maestro a la que le entendía o al que le entendía perfectamente y me gustaba, y ahora tengo un maestro o maestra a los que no, ni me gusta cómo da la clase, ni me llena, ni siento que... Ahí yo lo que pongo en el radar es, yo he dado clases prácticamente 15 años. Sin duda, unas veces he estado mucho más motivado para dar clases y siento que he sido mucho mejor profesor que para otras generaciones. Y entonces, o sea, lo único que pongo en la mesa es, ahí hay un chorro de chamba que hacer respecto a la vocación, a este propósito de vida. O sea, creo que sí es muy importante y una gran oportunidad que ahorita nos está dando estos tiempos, es que no importa si es tarde o temprano, esto de encontrar el propósito de vida no solo es para tu bienestar, sino para el bienestar del mundo, ¿no? Hoy somos 8,000 millones de seres humanos en esta tierra. Si todos tenemos un talento que mejora la vida, que mejora el mundo, tendríamos que vivir en el mejor planeta del universo, ¿no? Somos 8,000 talentos que tendríamos que estar unidos. Hay ahí algunas personas que por causas circunstanciales pues no pueden, ¿no? Y no porque ellos no quieran, ¿no? Porque sus circunstancias se los impide. Pero bueno, regresando al libro de Sigman, tomé algunas notas y el libro de Sigman habla prácticamente de que las palabras como tal pues nos dan ciertos elementos para poder sentir con mayor facilidad o para poder entender con mayor facilidad el mundo. Si lo puedes explicar es que lo entendiste. Es un poco ¿no? Y entonces él habla de algunos detalles, creo que en algún otro podcast ya se los había platicado, pero los que hablamos español no notamos la diferencia en algunas vocales respecto de los que hablan en francés, ¿no? Y entonces para nosotros no hay diferencia entre un o, ¿no? O sea, esos pequeños matices en estas vocales, para un francés pueden cambiar el significado de una palabra, para una persona de habla hispana, pues no. Lo mismo pasa con algunos colores, sobre todo los hombres, ¿no? Y sin ser, bajo ninguna circunstancia, hacer ninguna discriminación de género, los hombres somos muy básicos en cuanto a los colores que reconocemos, ¿no? O sea, son pocos los hombres que distinguen el fuchsia bueno, yo no sé si el fuchsia es más rosa que morado, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, o el beige del café, pues tal vez sí, pero ya me entendieron. Sin embargo, hay hombres, claro, que tienen esa sensibilidad, pero es más común que las mujeres tengan esa sensibilidad o pero sobre todo, pues alguien que se dedique al diseño, pues hombre o mujer, pues seguramente tendrá mucha más sensibilidad respecto a la diferencia de colores. En algunas tribus, dice el libro de Sigman, hay explicaciones para los sentimientos, ¿no? Nosotros tenemos el mismo sentimiento para cuando
el mismo sentimiento para cuando estamos tristes porque perdió nuestro equipo de fútbol que cuando estamos tristes porque perdió la vida a un amigo nuestro. Y entonces, lo que les quiero decir es, nosotros nos ponemos tristes, justo con diferente intensidad, pero no tenemos palabras para decir, voy a inventar, estoy triste, y triste quiere decir perdió mi equipo de fútbol, a estoy ¿no? Porque se murió mi mejor amigo. Y entonces tal vez fuera un sentimiento que me hace entender mejor lo que estoy sintiendo. Tenemos bien poquitos sentimientos: triste, enojado, melancólico, ¿no? Enamorado, no sé, no se me ocurren más, pero son muy poquitos sentimientos. Y entonces, estos sentimientos, pues no explican todo lo que tenemos. Bueno, felices, ¿no? Pero no es lo mismo estar feliz porque ganó mi equipo de fútbol a estar feliz porque nació mi hijo o mi hija. No es lo mismo estar feliz porque me gané la lotería a estar feliz porque me curé del cáncer, ¿no? Son felicidades completamente distintas. Todas son felicidades, pero, ¿no? Ahí hay también otro reto respecto a entendernos, ¿no? Si tenemos esa limitación en el lenguaje, pues ustedes se imaginarán, ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, en el libro de Sigman hace referencia a algunos experimentos. Dice, por ejemplo, que si tú te pones un lápiz entre los dientes, lo que semeja a una sonrisa, empiezas a mejorar tu estado de ánimo. Hicieron unos experimentos, se llama el experimento Spark, y en ese experimento hacen esto y luego se dan cuenta que no es exacto, sobre todo cuando a la misma persona le ponen una cámara enfrente, porque generan culpa. O sea, la cámara genera culpa y entonces eso inhibe el sentimiento de bienestar. En fin, no, y pareciera que el cuerpo entiende antes que la mente y que el sentimiento, porque si tú pones en tu boca un lápiz, lo que semeja a una sonrisa, tu sentimiento corporal es, estamos bien, porque nos estamos riendo. Entonces yo te invito, lo primero que yo estoy haciendo ahora, y es un nuevo experimento, es, pues cuando me empieces a sentir triste, enojado, pues me voy a poner un lápiz, porque te diría sonríe, pero si no te da, ¿no?, el sentimiento, pues no, está cañón, ¿no? Está cañón no sonreír, está cañón sonreír. Pero bueno, seguía diciendo este hombre Sigman, que todas estas situaciones hacen que nuestro cuerpo aprenda, ¿no?, lo que va sucediendo. Y sigue poniendo ejemplos de cómo el cuerpo, pero la mente van aprendiendo. Todos los que me escuchan, por donde veo, superamos los 30 años, ¿no?, de acuerdo a las estadísticas que tengo. Y conforme hemos ido creciendo, es muy probable que nos hayamos ido haciendo un poco más miedosos. Y el miedo se aprende. En estos experimentos, un niño que va gateando prácticamente tiene poco miedo a todo. Si ustedes ven estas escenas en las que los niños saltan prácticamente de cualquier lugar, se dejan caer de cualquier lugar, etcétera, etcétera, es hasta que experimentan algunas caídas que empiezan a ser más cuidadosos. Entonces, cuando un niño gatea, empieza a ser más cuidadoso respecto a su forma de gatear conforme va dominando la gateada. Pero lo mismo pasa cuando empiezan a caminar. O sea, pareciera que olvidaron todo y cuando empiezan a caminar, vuelven a ser un poquitillo más aventados hasta que empiezan a dominar el caminar. Y entonces una vez que lo dominan, vuelven a ser más miedosos, empiezan a ser más miedosos. Pero eso sucede con todas nuestras funciones, o aparentemente eso sucede con todas nuestras funciones. Hay gente, ¿no? Uno de los ejemplos que pone Sigman es, hay un
yo ahorita busco el nombre en el libro, hay un alpinista que ha hecho muchísimas escaladas en edificios o en montañas sin protección, sin arneses, sin cuerdas. Y entonces, toda la gente que lo vemos, decimos, este está loco, porque ¿cómo es posible que la altura, etcétera, etcétera? Él lo que dice es, yo he entrenado muchísimo para no caerme. Yo conforme más aprendo, más me animo, porque lo que es, y quiero dejarme un poco, esto que vamos aprendiendo es, sí somos más cuidadosos, pero al mismo tiempo vamos entendiendo más el nivel de riesgo de las cosas. O sea, yo tuve un jefe hace muchos años que me decía, cuando sabes mucho, es como manejar en la Fórmula 1. El que maneja muy bien, Max Verstappen, maneja muy lejos de la seguridad de los 100 kilómetros por hora. El que no maneja como Verstappen, pues maneja más cerquita de la línea de los 100 kilómetros por hora. Y así sucede en todo. Pero ahí se junta nuestro tema de la felicidad. Porque hoy tenemos bueno, yo me he enfrentado a dos realidades o a dos temas y ya con esto voy a terminar. En algunos casos decimos, oye, tienes que vivir el presente y en el presente está la felicidad, porque si estás angustiado por el futuro o triste por el pasado, pues no vives el presente y entonces eso te genera o ansiedad o tristeza. Entonces tienes que vivir el presente. Pero al mismo tiempo, si vivo el presente pensando que me puede pasar algo, que es un poco pensar en el futuro, pues tampoco soy feliz. Pero si yo al vivir el presente sé que no me va a pasar nada, que también es pensar en el futuro, entonces también soy feliz. Y no sé si estoy siendo claro, pero una cosa que sucedió esta semana fue, me quedé pensando en esto que les estoy diciendo de la presencia y del día con día. Los animales no se angustian por el futuro y no se remuerden por el pasado, pero hacen cosas de animales que nosotros los seres humanos no podríamos aceptar, ¿no? O sea, un caballo que se mete a la caballeriza de otro una noche, es probable que uno de los caballos termine fuertemente herido, o sea, se van a agarrar a patadas, duro, es casi garantizado. Esos mismos caballos en el corral, en una de esas ni se pelan. Es más, esos mismos caballos que durante la noche se patearon unos a otros y uno va a terminar muy lastimado. Se patearon, se mordieron, etcétera, etcétera. En algún momento al día siguiente podrían comer de la misma paja, tomar agua de la misma cubeta. En una de esas, si uno de esas dos es yegua y otro es caballo, es potro, y la yegua entra en celo, ese mismo caballo podría cubrir a esa yegua. Misma que tal vez la noche anterior o 5 noches antes estuvo a punto de matar, porque estaba en su caballeriza. Y entonces, y eso pasa un poco con todos los animales, ¿no? O sea, yo tengo, como les he dicho, una jauría de perros de prácticamente 10. Tengo una perra que es muy territorial, muy celosa, y trae a raya prácticamente a los otros 9. Y les ha dado unas arrastradas feas. Y sin embargo, cuando sale en la mañana, porque normalmente esa la dejo dormir adentro, cuando sale en la mañana, salvo por un par de perritos que le tienen mucho respeto, juega con todos los demás. Igual que como si no los tuviera a raya. Entre los perros de la jauría, pues he visto también, tengo un perro que se llama Happy, que un día llegó prácticamente destrozado, porque los otros perros lo atacaron de su propia jauría. Hoy esos mismos perros juegan, bueno, uno ya no, pues se murió, pero todos los demás juegan. O sea, lo que les quiero decir es, esta presencia animal es útil, pero no nos sirve, a mí no me sirve como humano, porque yo no puedo estar con alguien que me pateó toda la noche a la mala queriéndome matar
y al día siguiente, pues que seamos tan cuates, ¿no? Porque vayamos más allá, ¿no? La fidelidad de los animales sexual, pues digámosle así, pues tampoco es muy, ¿no? Salvo algunas excepciones de algunas especies, pues tampoco es un ejemplo humano, ¿no? Es algo, o tal vez nosotros lo estamos haciendo mal, ¿no? El diseño de las parejas, no sé qué, pero yo todavía hoy no llego al nivel de decir, no quiero que mi pareja, pues me dé al menos la exclusiva sexual, ¿no? Y yo a ella. Y mientras no decida que es mi pareja y que seamos, ¿no? En una de esas podemos jugar a lo que quieras. Pero a lo que o sea, lo que quiero referirme es este diseño, ¿no? Puede ser distinto. Y entonces vuelvo a la felicidad, a los riesgos y a los temas de los que fui testigo. En resumen, hoy creo que una de las cosas que da felicidad es el agradecimiento. Hice esta mención del señor que le fue a dar las gracias a mi papá, porque creo que es multifactorial la felicidad. Mi hermana me decía hace poco, yo voy a hacer un experimento de empezar a ver solo lo bueno de mi vida. Porque malo vamos a encontrar siempre. El smog, la carretera, las muertes en algunos lados, la economía. O sea, excusas para estar de malas, tristes, ansiosos o melancólicos, les lleno el día. Pero también para estar agradecidos. Y mi hermana me decía, voy a hacer un experimento en el que voy a solamente exaltar en mi vida el amor de mis sobrinos, el amor de mis hijos, el amor de tal, el amor de cual, ¿no? La felicidad, lo que sí tengo, lo que sí, y ahí me voy a enfocar. Yo creo que va a ser un gran trabajo, porque además creo que sí va a cambiar, es ponerte un lápiz en la boca, es cambiar tu semblante para que tu cuerpo y tu mente entiendan que estás bien, que estás agradecido. En una de esas es la forma de conectar con tu yo del alma, que hoy para mí es una posibilidad, ¿no? Ya luego me puse un poco más esotérico y pensé, ¿no? En las religiones. Dije, bueno, en una de esas sí hay un grupo de almas que tienen un Dios y tal vez hasta mero arriba hay un super Dios, no lo sé. Yo ahorita me voy a quedar con esto medio básico de Íñigo humano en este parque de diversiones llamado Tierra, conectado a un Íñigo espiritual, álmico, astrológico, que sí está preocupado por mí, que si le pido con suficiente fervor, me lo va a conceder. Voy a mantener la sensación de tener un lápiz entre los dientes para mantener una sonrisa permanente. Oye, es que está súper teto mantener una sonrisa permanente. Tal vez, pero prefiero la sensación de bienestar que la otra. Hoy hay cosas diarias que me hacen sentirme en malestar. Las tengo que cambiar. ¿Por qué? Pues porque, ¿no? Escuché hace poco que alguien decía, la diferencia entre una droga y un veneno es la dosis. Y estoy absolutamente de acuerdo. Las drogas que he probado, y pensé que el siguiente podcast les voy a platicar una experiencia relacionada con estas plantas de poder y lo que pienso de ellas. Pero, a ver, las drogas, el problema de las drogas es que son adictivas y que te no te permiten ser funcional. Pero pues la sensación es muy rica. Amigos, esto fue todo por hoy. Esto es Espíritu y Caballos. No sé si vamos a volver a los videos, ya les diré, pero síganme en Spotify, por favor suscríbanse a mi canal, escúchenme por allá, les agradezco mucho. Sigo atento a que si quieren cabalgatas o constelaciones, vamos a armar unas buenas fechas, ya les daré más datos. Gracias, tengan una buena semana. Adiós.